Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? No sé si habla conmigo. Sí, con usted. Díganos. Sí, con Cándido de Las Palmas. Buenos días. Bueno, mire, yo estudiaba religión, recuerdo a los 15 años, en un libro donde decía que el infierno estaba en el centro de la tierra, los infiernos, el purgatorio, el lugar de los condenados y el limbo de los niños. Y claro, ya eso ha desaparecido. Y ahora con eso que dice usted, descendió. Sabemos que la Tierra será engullida un día, como todo el sistema planetario, por el Sol en sus últimas fases. Y entonces Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Luego, ya no va a ser solamente el alma que no ocupa lugar, no está sujeta a las leyes de la impenetrabilidad. Tendremos cuerpo. Ya será una cosa también física, ¿no? Aparte de espiritual. Entonces, ¿dónde se entiende hoy en día que están los infiernos? De acuerdo, bien, muchas gracias. Supongo que será un misterio, desde luego. Sí, cierto, pero bien, en la medida en que podamos utilizar la razón para darle alguna respuesta, pues bueno, pues también lo vamos a hacer. Le respondo por la radio y muchas gracias por su llamada. Bien, la pregunta que hace el oyente, pues es interesante. También quizás es más que una cuestión así un poco de fe, también una explicación un poco filosófica necesita también. Hay que decir que la Sagrada Escritura, cuando utiliza expresiones como ascendió o descendió, pues evidentemente son expresiones metafóricas. Porque, claro, esto que dice este oyente, de que él pues en su infancia pudo tener un libro en el que habla de que el infierno está ahí abajo, en medio de la tierra, o el cielo está arriba, eso es una representación gráfica metafórica que no puede entenderse literalmente. Nosotros necesitamos algún tipo de manifestación gráfica, o sea, es normal que el lenguaje humano necesite de metáforas de expresión cuando hablamos de que Cristo descendió al lugar de los infiernos o ascendió a los cielos. Cuando el primer astronauta ruso pues hizo su primer paseo fuera de nuestra atmósfera, y cuando después descendió, y aquello era toda una novedad, ¿no? Que alguien hubiese podido llegar a ese estado fuera de nuestra atmósfera, etcétera, y había visto la Tierra como una pequeña bola separada de ella, y había una gran expectación. Él dijo en aquella rueda de prensa algo verdaderamente ridículo, ¿no? Él dijo: no he visto la entrada del cielo. Y bueno, yo dice uno, ¿y este qué se pensaba ver? A un portero allí que le abriese una puerta y a San Pedro sentado en un sillón, O sea, verdaderamente aquella manifestación de aquel astronauta ruso, ni más ni menos, pues manifestaba un poco la falta de formación o la ridiculización que a veces se pueden hacer, ¿no? Pues de algunas expresiones cuando no son explicadas a fondo, ¿no? Sin duda alguna, el hablar de ascendió o descendió, pues es una forma metafórica de hablar. No es que Dios esté ubicado en un sitio o en otro. Es más, nosotros estamos sujetos a las leyes del tiempo y del espacio. Nosotros ocupamos un lugar. Claro, y si dice uno, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Dios necesita un espacio muy grande o muy pequeño? No, Dios no necesita espacio. Dios está fuera del espacio y fuera del tiempo. Dios ha creado el espacio. Él ha creado el tiempo y el espacio. Dios ni es joven ni es viejo, porque Él está fuera del tiempo, es eterno. Dios ni necesita una habitación grande ni necesita una habitación pequeña. O sea, sencillamente no necesita eso porque Él está fuera del espacio. Así también, fijaros, el cuerpo resucitado de Jesucristo, pues no necesitaba entrar por la puerta, sino que se aparecía a los apóstoles en medio de la habitación. Es decir, Él no estaba sujeto a las leyes espacio-temporales, de tener que andar de un sitio al otro. El cuerpo resucitado de Jesucristo, aunque sea un cuerpo, pero no es un cuerpo sometido a las leyes físicas, sino que es un cuerpo espiritual. Con lo cual, no podemos entender ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio como un cuarto, como un sitio, porque eso de alguna manera es una concepción que no, es olvidarnos de que el más allá no está sometido al espacio, a las limitaciones espaciotemporales que tenemos nosotros. El infierno o el cielo no son tanto un lugar, cuanto un estado en el que se encuentra esa alma. Es un estado en el que se encuentra el alma.
Esto creo que es importante matizarlo, porque a veces entendemos como si fuese un cuarto, y entonces cuando somos juzgados se nos manda al cuarto oscuro. No, es que es el alma el que está sucia y ella misma está incapacitada de estar ante Dios. No es cuestión de un cuarto, de un lugar, sino de un estado en el que está el alma. Por lo tanto, la pregunta del oyente es importante. No entendamos ascensión, o sea, descendió o ascendió, como si estuviésemos hablando de lugares, sino que es el estado del alma. Buenos días, ¿hablamos con Ángeles de Madrid? Sí, adelante. Aquí de Madrid. Sí. Es que, mire usted, padre, primero felicitarle, porque hay que ver que bien explica usted todo. Y segundo, es que anteayer estuve en el entierro de una prima mía, muy querida mía. El Señor la atiende en su santa gloria, la pobre mía. Entonces la incineraron. Y yo me da un repelús muy grande de esto. ¿Qué me dice usted? Bien, vamos a ver, le respondo por la radio. Sí. La Iglesia no tiene inconveniente en la incineración, porque al fin y al cabo la incineración, aunque bueno, como usted dice, pues para su sensibilidad, pues hay personas que por su sensibilidad pues se les puede producir cierta repulsión, ¿no? Cierta aversión la incineración, y en eso cada uno es libre. Pero la Iglesia no tiene nada en contra de la incineración, siempre y cuando pues sea hecha de una manera respetuosa y no con un sentido contrario, no pues al cristiano. Pero lo que sí que la Iglesia insiste es en que las cenizas del difunto deben de ser depositadas, pues bien sea en el cementerio o en un lugar de reposo. Yo creo que lo que no es adecuado o lo que no es conforme a la tradición cristiana es eso de aventar las cenizas por ahí. Bien, no quiero causar ningún sufrimiento innecesario en algunos oyentes que quizás hayan podido pues igual participar de esa situación. No estoy diciendo con eso que el que lo haya hecho haya cometido un pecado o que se quede como imposibilitado la resurrección, en absoluto, como podéis imaginar, Pero sí que el aventar las cenizas por ahí, echarlas al mar o echarlas a otro sitio, es de alguna manera, es un signo que después no nos ayuda para tener memoria del difunto. No nos ayuda para después caer en cuenta de que hay un lugar en el que reposan los restos de un ser querido que serán prenda, son las arras de su resurrección. Por lo tanto, creo que forma parte de la tradición cristiana enterrar a los muertos, bien sea en un cuerpo que vaya descomponiéndose poco a poco o ya incinerado. Pero pienso que se debe de respetar ese proceso del enterramiento de los muertos, sea de una forma o de otra, que creo que esto es lo principal. Es más importante que las cenizas o el cuerpo sea enterrado, sea depositado en un lugar digno que nos evoque pues un lugar para rezar por el difunto esperando la resurrección. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí, buenos días. Buenos días, ¿habla conmigo, Concepción? Sí, Concepción, adelante. Sí, bueno, pues yo le quería hacer la pregunta sobre el Espíritu Santo. Uh-huh. Le quería preguntar, el Espíritu Santo, claro, dice Jesús cuando va a mandar el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y quería preguntarle, ¿es el Espíritu de Dios y el Padre unido, o es una tercera persona, o... Tengo mis preguntas sobre este tema. Bien, de acuerdo. Le respondo por la radio. A ver si le escucho mejor por la radio, porque por el teléfono le oigo mal. De acuerdo, escúcheme usted por la radio, puede colgar el teléfono. Pues bien, la verdad es que dentro de no mucho vamos a adentrarnos ya en el artículo del credo que hable directamente del Espíritu Santo, y tendremos ocasión, pero desde luego la pregunta la respuesta que le adelanto a su pregunta es que el Espíritu Santo es una persona divina, al igual que el Padre es una persona divina, al igual que el Hijo es una persona divina, es también una persona divina, O sea, por lo tanto, en eso, otra cosa es que a veces a la hora de explicar pues el Padre engendra al Hijo, el Hijo es continuamente engendrado por el Padre, y el amor que entre el Padre y el Hijo que se tienen es un amor tan perfecto, tan inmenso, que es una persona divina ese amor. Es la tercera persona, pero es una persona divina con todas las consecuencias. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, ¿me toca a mí? Buenos días, sí, adelante. Soy yo, Inocencio, me llamo de la Rotada de Tenerife. Adelante. Mire, padre, sobre la primera parte que estaba hablando sobre la revelación de Dios, ¿no? Sí. La divina, la de ir del hombre hacia Dios, sí, o de Dios hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Creo más en la segunda, porque yo creo que entra en el bautismo, ¿no? Que es lo que dijo usted. Uh-huh. Yo creería ya que
a Dios ya en este momento que vivimos, en estos siglos que nos tocó vivir después de 20 siglos después, le tocaría ya a él mover ficha, porque estos aquí de abajo no abren los ojos, o el corazón, o el alma, no sé, porque seguimos con guerras, enfermedades, no hay hambre, muchas cosas, y nadie, sobre todo el poder, que es el que mueve, porque nosotros no podemos hacer nada, no hace nada. Me gustaría que me dieran nada más que una pequeña interpretación de esto. Pero le espero un segundito nada más. Muy bien. Bueno, quizás la pregunta que hace este hombre, que hace nuestro oyente, es muy amplia. Me voy a sujetar a una primera cosa que él ha dicho. Decía pues que cree más en el segundo tipo de amor, de ese amor de revelación, el amor descendente, que es un poco el amor del bautismo. Es verdad. Permíteme que me quede en esta pequeña consideración que ha hecho el oyente. Es verdad, en el bautismo, y especialmente el bautismo de los niños, ¿no? Se describe, se significa muy claramente el amor descendente y gratuito. El hecho de que la Iglesia, siguiendo la tradición primitiva, ¿no?, bautice a los niños, pues en ello remarca absolutamente la gratuidad del amor de Dios. Es decir, Él nos elige a nosotros antes de que nosotros le elijamos a Él. Un niño no tiene esa capacidad de elegirle a Dios, pero Dios la ha elegido primeramente, ¿no? Hay, por lo tanto, en esa religiosidad descendente revelada que se manifiesta en el bautismo, como el oyente decía, pues hay una demostración bien clara de esta espiritualidad descendente y de amor gratuito de Dios, a pesar de esa falta de respuesta nuestra, pues de toda esa especie de miserias, guerras, etcétera, que en el hombre hay una falta de respuesta a ese amor de Dios, pero Dios nos sigue amando gratuitamente, a pesar de nuestra falta de respuesta. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Andrés y te llamo desde La Coruña. Que quiero agradecerte las explicaciones del catecismo y en particular las de hoy. La que más me ayudó es la que diste de justicia, porque yo sí la identificaba con santidad. Pero ahora me ayuda mucho más si la equiparo a amor gratuito. Me va a ayudar mucho más y yo quisiera que si puede ser que ahondaras un poquito en esa equiparación. Bien, muchísimas gracias. Te respondo por eso. Fíjate, yo de todos los textos, como os he dicho, hay un avance dentro de la Sagrada Escritura. Pero para mí, de los textos en los que más claramente se ve eso, es en ese texto que os he hecho referencia, el texto de Oseas. El texto de Oseas es contundente, ¿no?, cuando él habla del desposorio en justicia. Hombre, desposorio en justicia, sin duda alguna, está hablando de un desposorio en amor gratuito, en justicia, en santidad. Y también creo que es muy hermoso ver cómo ha ido poco a poco produciéndose como una especie de evolución de la palabra justicia a santificación. O sea, justicia, justificación, santificación. Dios nos hace justos, Dios nos hace santos. Es curioso, ¿verdad? Pero hay toda una evolución de la palabra. Justicia, justificación. Dios nos justifica, nos hace santos, nos santifica. Esta evolución de la palabra se produce en toda la Sagrada Escritura. Y como he dicho, esa evolución se produce en la medida que deja de valer, por desgracia, ¿no? O sea, no, esa primera alianza del monte Sinaí, vosotros cumplid mis mandamientos y yo seré vuestro Dios. Pues en la medida en que el hombre va rompiendo esa alianza, entonces es cuando la Sagrada Escritura nos dice, porque aunque vosotros no seáis fieles, Dios será fiel, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. En el fondo es una alianza que, habiendo sido rota por parte del hombre, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y Dios no responde a la infidelidad con infidelidad, sino responde a esa infidelidad nosotros transformando el concepto de justicia, transformándolo, identificándolo con amor gratuito. Eso en el fondo, como he dicho otras veces, la mejor imagen la tenemos en lo que pasa en el seno de las familias, porque uno a un hijo le exige, y lógicamente le exige un esfuerzo para que saque determinados estudios, para que, etcétera. Pero en la medida en que ese hijo no responde, rompe esa especie de metas concretas que la familia le ha establecido, al final la familia quiere y ama al hijo gratuitamente en la situación de fracaso en la que se encuentra, en la situación de rechazo laboral, de amigos, y cuando a él se le han roto muchas cosas, al final es querido y aceptado y recogido después de todos sus fracasos gratuitamente en la familia. Es la imagen que tenemos, más
más similar para que uno vea cómo en la propia familia transforma el concepto de justicia o exigencia a un hijo pues en el amor gratuito. Adelante, ¿tenemos algún oyente más? Mire, ¿soy yo? Sí, adelante. Mire, buenos días. Buenos días. Pues es que estoy completamente de acuerdo en lo que usted está diciendo, porque yo antes tenía como miedo al sacramento ya decíamos, de la confesión, ¿no? Y entonces para mí entender esto, pues ha cobrado el sacramento de la reconciliación pues una nueva dimensión, completamente nueva, y experimentar esto, ese amor gratuito de Dios, es lo más grande que puede tener el hombre, porque yo esto lo vi después de leer la misericordia se ríe del juicio. Está un poco en la línea de lo que usted estaba diciendo, ¿no? Y porque mi mérito, claro, como el de cualquier hombre, es ser pecado. Y es que llega a ser mérito casi ser pecado para decírselo al Señor, ¿no? Entonces, para mí el sacramento de la reconciliación, ya le decía al principio, que es una gozada, ¿cómo se puede decir? Es ver la misericordia gratuita de Dios, la gratuita de ese Dios que nos ama, que me ama y que bueno, me humilla pero no me humilla. Soy pecado pero soy grande ante Dios. O sea, experimentar ese sacramento de la reconciliación, que yo lo había dejado, ¿no? Porque me daba como miedo por deformación ahora es un júbilo, es un auténtico júbilo. Y bueno, es más o menos eso lo que quería decir. Y la necesidad de abrir la Biblia, porque la tenemos cerrada, y abrir la Biblia y Dios te habla, es verdad. Bueno, no tengo más que decir. Bien, muchísimas gracias por su aportación. Adelante. Bien, como veo que tenemos poco tiempo, ¿tenemos alguna llamada más en espera? ¿Sí? Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Mira, soy Francisco de Vigo. Buenos días, Francisco. Vamos a ver, yo intento seguir la doctrina del Señor, la doctrina de Dios, bueno, sigo bastante, pero lo que más difícil se me da es, como dices, amar a tu enemigo. Yo lo demás, incluso perdono, intento ser, ya digo, intento llevar las enseñanzas del Señor, pero lo que es amar a tu enemigo se me da muy difícil. Quería saber si eso hay con enseñanzas o no sé cómo se podría conseguir. Gracias. De acuerdo a ti. Bueno, la verdad es que yo creo que tu propio deseo de amarle, me parece que ya te está poniendo en camino. Sin duda alguna esa preocupación que tú tienes, ¿no? De decir, bueno, yo creo que perdono, pero todavía este perdón no se ha convertido en amor. Me parece que el mejor camino que tienes es ese deseo que tienes, y yo creo que tienes que hacer de eso tu oración de petición, decir, Señor, enséñame a amar con tu corazón, enséñame a amar con tu propio amor gratuito a los demás. Yo únicamente te aconsejaría, me autoaconsejo, y a todos los oyentes, que creo que a veces pues tenemos que hacer como un esfuerzo de pensar cómo esta persona concreta es también una predilecta del corazón de Cristo. Esta persona a la que a mí me cuesta amar, Cristo ha entregado su vida por ella. ¿Y qué cariño le tiene que tener a Él para haber entregado su vida incondicionalmente a Él, sin por ello haberlo entregado por mí? Porque fijaros cómo en esto no existen, ni deben existir, por supuesto, ni creo que existan, celos entre nosotros. Es decir, uno que entiende que Dios ha amado con amor de predilección a esa persona, sin por eso haberme amado con menos amor de predilección a mí. Aquí no hay celos, porque Dios es infinito y tiene la capacidad de amar de una manera totalmente singular a esa persona y también a mí. Y creo que viene bien meditarlo y decir, bueno, y si este es un favorito de Jesús, al mismo tiempo que yo también soy un favorito de Jesús, ¿cómo yo no voy a amarle con amor de predilección también como Jesús le ama? Si Jesús lo encuentra amable, yo no lo voy a encontrar amable. Creo que también hay que intentar meterse en el corazón de Cristo para que desde ese amor que tiene Cristo nosotros también nos contagiemos. Creo que es algo que nos puede ayudar en la oración. Se lo digo como una pequeña reflexión para que también eso nos suscite el amor hacia el prójimo, incluso aunque sea, entre comillas, nuestro enemigo. Buenos días. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Me llamo Inocencio, llamo a la Rotada de Tenerife. Sí. Tengo una inquietud, no sé si valdría hoy las palabras porque yo me identifico mucho con
¿cómo se llama? Giuseppe Angelo Roncalli, Juan 23, ¿no? Que decía, niéguese cada uno a sí mismo y cargue cada uno su propia cruz, ¿no? Que en definitiva, después de todo, ganar la eternidad, que es lo que quiere Dios. Deme una explicación, a ver si va más o menos bien encaminado, ¿no? Deme un segundito para encender la radio. Gracias. De acuerdo, muy bien. Bien, a tenor de especialmente de lo que hoy hemos explicado en estos puntos, pues esa frase de Juan 23, de feliz memoria, eso de cargue cada uno con su cruz, habría que decir, cargue cada uno con su cruz porque Jesús la ha cargado con nosotros. Es decir, este es el misterio, es decir, Jesús ha tenido una cruz sustitutoria, gracias a la cual lo nuestro es cruz salvadora, cruz redentora. De lo contrario, si Jesús no hubiese cargado con su cruz, lo nuestro sería una mera desgracia. Jesús ha hecho que eso que nosotros padecemos, en vez de ser desgracia, sea cruz salvadora. De lo contrario, estaríamos condenados a cargar con una desgracia, a arrastrarla, a padecerla, sin que fuese salvífica, sin que fuese redentora. Es decir, esa es la transformación que le ha hecho de las aguas amargas en las aguas dulces. Podríamos decir que sin Cristo, pues eso que nosotros llamamos cruces de la vida serían desgracias que no tenemos más remedio que tragar, pero no serían salvíficas, no serían redentoras, ¿no? Y Cristo, sin embargo, ha hecho que esa agua amarga sea agua dulce. Creo que esa es la forma de aplicar pues esa expresión de Juan 23 a tenor de los puntos que hoy hemos explicado. Bien, ¿hablamos con alguien más? Sí, ¿me oyen? Sí, muy buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo le he estado oyendo y quizás sea un error mío. El Antiguo Testamento habla de un Dios que es justo, terrible, con lo malo. Y yo creo que el Nuevo Testamento viene a decir, Dios es mi Padre, me ama. Y quizás mi dolor será la ausencia de ese Dios. Es como una familia, un padre que se le muere un hijo, terrible ese dolor. Bueno, pues eso le va al infinito, sería la ausencia de Dios, pero no como una especie de castigo que Dios me da, sino que yo me retiro y que notaré la ausencia de ese dolor de padre. Pero no porque Él me castigue, sino porque soy yo el que me retiro. No sé si eso es un error mío, ese Dios del Antiguo Testamento, donde va y se ensaña con bueno, pues es como lo veían los hombres, entiendo yo. No sé si he hecho en un error. De acuerdo, le respondo por la radio. Muchas gracias. Gracias. Bien, quizás tenga algo de simplificación excesiva. Cuando a veces se dice que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios pues justiciero, terrible, que no era un Dios misericordioso, eso es una excesiva simplificación. Es cierto que la imagen de Dios revelada por Cristo en el Nuevo Testamento pues todavía revela con mucha mayor intensidad el corazón misericordioso del Padre. Bien, pero no sería correcto que hagamos esa simplificación. A veces también, pues quizás los predicadores, pues queriendo destacar mucho la imagen de Yahvé, de ese Padre papaíto que Jesús nos revela en el Nuevo Testamento, igual por destacar esto podemos, pues igual de ser un tanto injustos, porque hay que decir que el Antiguo Testamento habla que Dios ama al hombre con entrañas maternas, ¿no? O por ejemplo ese texto de Isaías que dice, ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso sucediese, yo jamás me olvidaré de ti. Es decir, hay textos de ternura en el Antiguo Testamento inmensos. Bien, tengamos eso en cuenta porque podíamos quizás, pues porque digamos que Jesús vino a perfeccionar el Antiguo Testamento, pero no vino a derogarlo. Si la imagen del Antiguo Testamento hubiese sido incorrecta, Jesús hubiese derogado el Antiguo Testamento y no lo hizo. Le dio cumplimiento. Bien, dicho este matiz, pues bueno, pues yo creo que lo que este oyente nos ha formulado como el concepto de castigo es correcto, es cierto. Es decir, no se puede entender la pedagogía, la relación que Dios tiene con nosotros en términos de castigo. La verdad es que el mayor castigo que el hombre asume es apartarse de la mano de Dios. Es más, hay un texto del Antiguo Testamento, ahora mismo me costaría buscar quizás el versículo, en el que el pueblo está terco en el desierto de Israel y no hace caso a Yahvé y se aparta de su mano y una y otra vez Yahvé. Y entonces dice este texto del libro del Éxodo, si no me equivoco, dice, entonces Yahvé, viendo su terquedad, les dejó a sus propias fuerzas.
Es decir, en realidad el castigo de Dios es decir, pues venga, tú solo, tú mismo, venga, que me rechazas, pues venga, anda tú solo, ya te pegarás el cachete. Es decir, la verdad es que el pecado, mejor dicho, el castigo, el auténtico castigo del hombre consiste en su autoexclusión.